Libro de Romanos, capítulo 10, verso 9 y 10. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Wow, wow. Gloria a Jesús. Como el texto lo indica, la importancia de este texto es la palabra salvación. Y hoy es lo que Dios ha colocado en mi corazón. Vamos a hablar acerca de los elementos fundamentales de la salvación. La salvación es algo muy grande. De hecho, es el propósito más grande que tuvo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros. Y la salvación tiene muchos elementos que cuando los estudiamos deben hacer que en nosotros nazca un agradecimiento, un amor más profundo por el Señor. La palabra salvo viene del griego sozo, que tiene que ver con las tres áreas del ser humano, porque la composición del hombre, bíblicamente hablando, el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Esta composición tiene que ver con estos textos que hemos leído hoy, porque claramente habla de una confesión con la boca, pero de una creencia en el corazón. Y el corazón, quiero decirles que es la base de la moral. El corazón conecta el espíritu con el alma. Así de que si yo confieso con mi corazón, pues obviamente estoy confesando desde el espíritu, lo estoy creyendo en mi alma, y con mi boca estoy haciendo que el cuerpo diga una verdad. Así de que si la palabra salvo viene del griego sozo, representa algo muy grande, salvo de todas las áreas del ser humano, salvo en el cuerpo, o sea, sano, salvo del alma, o sea, una persona renovada en su alma, una persona que ha sido cambiada, restaurada en su alma, y salvo del espíritu, sea vida eterna. Así de que lo que vamos a ver hoy es muy importante porque tiene que ver con la salvación, y hay varios elementos de la salvación, elementos maravillosos que vamos a ver hoy. Son palabras que escuchamos, pero a veces no sabemos qué significa. Y el primer elemento se llama propiciación. Propiciación. Y muchos dirán, ¿pero qué es eso? Y es donde queda satisfecha toda la demanda de la santidad de Dios y su justicia por medio de la muerte de Cristo al beneficio del hombre. ¡Wow! Quedó satisfecha. Hay una satisfacción de parte de Dios, el Padre, con aquel que hizo el sacrificio. O sea, él se hizo propicio. Voy a explicarlo de la manera en que sabemos entender aquí en esta tierra. Y vamos a explicarlo con el fútbol. Cuando en la selección, por ejemplo, en nuestro país dice, bueno, van a meter a James Rodríguez, todos decimos, ese es el propio. ¿Por qué? Porque consideramos que esa es la persona adecuada, el propio, para hacer eso. Y si él es, pues Jesucristo es la propiciación, era el único, era el que se necesitaba. Él se hizo propicio y él pudo satisfacer toda necesidad que había delante de Dios el Padre. Gloria a Dios. A través de la muerte de él. Mire lo que dice Romanos 3:21. Gloria a Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo este texto? Que aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es por medio de la fe. La justicia de Dios, aparte de la ley, la justicia de Dios allí en la propiciación, la justicia de Dios que tiene que ver con la fe. Ya no es
por la ley, ahora es por la fe. Gloria a Jesús. Propiciación es el justo que justifica al que es de la fe de Jesús. El justo Cristo que justifica, ¿quién? Al justo, a los creyentes que hemos sido justificados, ¿cierto? Pero a través de la fe en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la ira de Dios quedó aplacada. La ira de Dios, el castigo que estaba establecido para los hombres, la condena que había hacia los hombres, siendo Jesucristo propicio a nosotros, quedó aplacada la ira de Dios, y de esta manera, por causa de la propiciación de Cristo, nosotros fuimos declarados justos. Su sacrificio fue suficiente, y eso es propiciación. Su sacrificio fue suficiente. Ahora, esa propiciación dio algo, una palabra importante para nosotros los creyentes. Dios estableció algo para nosotros, y está en 2 Corintios 5:17, que lo vamos a leer ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Leamos el verso 19. Pastora, por favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si es nueva criatura, nosotros que hemos nacido de nuevo con Él, ahora tenemos un ministerio, según este texto 19. ¿Cuál ministerio tenemos encargado? El ministerio de la reconciliación. A causa de que Él se hizo propicio, a causa de que Él puso el jugador número uno, el único jugador santo, el jugador aceptable, el único que no tenía pecado, y Él, a través de Cristo, nos dio esta bendición. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso hablo de este tema de la salvación, que es una hermosura, porque es el tema real de toda la Biblia. Cristo, ese Dios que nos amó con tan grande amor, como dice la Escritura, Él vino a causar esto a través de la salvación, y Él dio su vida por nosotros. Ahora nos ha encargado algo de lo cual debemos prestar mucha atención, del ministerio de la reconciliación. ¿Cómo así? Sí, tenemos que comunicar este mensaje a otros para que se reconcilien con Dios, para que realmente la salvación sea algo real y sea efectivo en aquellos que aún no están en la fe, para que lleguen a la fe. La otra palabra que yo veo es remisión. ¿Y qué remisión? Es la garantía del perdón de pecados. ¿Qué remisión es? Soltar, es dejar ir libre, es perdonar. Gloria a Dios. ¿Sabe? Perdonar que el pecado pasado, presente y futuro. Miren lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley y con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Gloria a Dios. En la salvación, en el acto que vino a hacer Cristo a esta tierra, esa salvación que Él nos da, de eso que hablamos allí en Romanos 10, de eso que establecemos creyendo en el corazón, confesando con nuestra boca. Dentro de eso que hacemos, que es tan fácil, es un ejercicio de fe, vienen todas estas cosas. Él se hizo una propiciación, y aquí hay una remisión. La sangre de Él es esa sangre, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay de remisión de pecado. Remisión es dejar ir libre, sacar allá afuera. Eso es remisión, y eso es lo que dice aquí la Escritura. Entonces, la remisión es importante, y Él la hizo. Muchos hemos encontrado, o a veces cuando vamos a un lugar, un almacén, que para enviar una mercancía hacen primero una remisión antes de enviar la factura. Y esa remisión es la que aprueba, la que autoriza que algo se va a llevar a un lugar. ¿Y qué sucede? Los pecados fueron llevados, todos, a través de la remisión que hizo Cristo. Todo pecado, pasado, presente y futuro, ya está ahí, remitido, fuera. Hay otra palabra, la número 3, que es imputación. Imputación es una palabra
importante porque todo tiene que ver con la obra de Cristo. Y es un hecho de Dios en la cual aplicó el pecado de la raza humana a Cristo. Imputar es dar a asumir a alguien más o aplicar algo sobre alguien. Y la imputación es que nuestro pecado fue puesto sobre Cristo. Nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad, eso es imputar los pecados sobre Cristo. Y Él, cuando vino a darnos la salvación, estableció esto también para todos nosotros. Y esta palabra aparece allí. Y entonces, ¿qué sucede? En la santidad y justicia de Cristo, nosotros como creyentes vemos su gloria. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:24, lo que tiene que ver con esto que Él llevó. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Wow, la imputación es algo tan tremendo que Él llevó, Él cargó nuestros pecados. Y ahora por cuya herida nosotros somos sanados, somos curados. Wow, la salvación tiene que ver, les expliqué desde que iniciamos el mensaje, tiene que ver con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Y aquí estamos viendo que dentro de estas palabras estamos siendo bendecidos en todas las áreas. La salvación no es una sola palabra. Ser salvo es algo grande. Ser salvo es algo que tiene que ver con todo la estructura que Dios estableció en el hombre. Número 4, otra palabra que tiene que ver, otro elemento de la salvación es la redención. ¿Y qué es la redención? Es comprar a precio de sangre. Él pagó, Él ha pagado por nosotros. Todas las demandas de la ley fueron llevadas por Cristo. Todo lo que la ley demandaba, Él lo pagó a través de su sangre. Nosotros debíamos pagar. La paga del pecado es muerte, pero ¿sabe qué hizo Cristo? Nos redimió, compró nuestras vidas. Amén. Él dijo, sí, son pecadores, pero yo pago por ellos. Yo pongo mi vida por ellos. Doy mi sangre por ellos. Y eso es redención, comprar. Gloria a Dios. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Tiene que ver con esta palabra redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gloria a Dios. La paga del pecado era muerte. Había una maldición. Él nos redimió de la maldición de la ley. La ley decía muerte, pero sabe, Cristo nos redimió. Él compró y nos trajo a su gracia, a su amor. Él promete a través de la salvación tocar todas nuestras áreas, espíritu, alma y cuerpo. No es cualquier cosa. Es el único capaz de hacer esto. Es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el que ha hecho esto tan poderoso de redimirnos. Eso es el gran amor del Señor, comprar nuestro pecado. Él pagó por nosotros. Debíamos algo, Él pagó y cargó esa maldición para darnos esa libertad. Número 5 de estos grandes elementos de la salvación es la palabra regeneración. Regeneración, un hecho de Dios por el cual cada uno o cada pecador cree. Y cuando ese hecho se da, entonces viene una naturaleza nueva para nosotros. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, regenerar es generar en una naturaleza nueva. No es reconstruir, no es reparar, no es echarle masilla como a un carro, no es reparar el motor, no. Lo que dice la palabra de generación es que genera de nuevo, o sea, nos hace de nuevo. Somos nueva naturaleza. ¿Para quién? Para el que cree, es por la fe. La regeneración tiene que ver con creer. Cuando yo creo que Cristo me dio la salvación a través de su sangre en la cruz del Calvario, Él me hace una nueva criatura. El que cree en su corazón y lo declara con su boca,
ese es una nueva criatura y ese es un hombre regenerado. La regeneración es algo poderoso, generar de nuevo. Eso es una persona que a veces dicen, pero ¿cómo nazco de nuevo? Precisamente cuando usted cree que Jesús es el Señor, que Dios el Padre lo levantó de los muertos y usted lo confiesa con su boca, inmediatamente eso que hizo Cristo en la cruz va a pasar a su vida y usted empieza a ser una persona que tiene una nueva naturaleza, o sea, regenerado. Gloria a Dios. Mire lo que dice Efesios 2:15. Gloria a Jesús. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aleluya. Gloria a Dios. Somos nuevas criaturas, regenerados, haciendo un nuevo hombre. Ahora tenemos paz con el Señor porque tenemos la naturaleza de Él. Ya somos de la familia de Él. Tenemos la sangre de Él. Una sangre de Cristo es algo poderoso. Una nueva criatura. Una sangre maravillosa. Una sangre sin azúcar. Una sangre sin triglicéridos levantados. Una sangre perfecta. Porque la sangre de Cristo nos hizo nueva naturaleza. Parecemos igual a cualquier persona del mundo, pero no. Por dentro somos diferentes. Somos nueva criatura. Somos regenerados. Gloria a Jesús. Número 6. La palabra número 6 es justificación. Wow, qué poderoso es ver todo lo que hizo Cristo en la cruz. Lo que significa la salvación no es cualquier cosa. Aleluya. Gloria a Dios. Que la justificación es un hecho judicial de Dios que declara al pecador no condenado. Gloria a Jesús. Sino santo, justo, por el mérito de Cristo Jesús. Oh, santo, amén, amén. Justificar es declarar justo al pecador. Aleluya. Y solo un juez que tiene ese poder para hacerlo, lo hace. Y el único que podía hacerlo es Cristo, un hombre santo que a través de su vida, de su sangre nos justificó. Él declaró que somos justos. Cuando Dios el Padre nos mira o nos ve justos, porque tenemos la sangre de Cristo en nuestras vidas, Él nos declaró justos. Tú y yo somos justos, no porque actuemos de una manera tan justa y seamos los más santos, sino porque Él nos declaró justos y su sangre nos lavó y nos limpió. Somos santos porque Él nos declaró santos. Y mire lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando somos una nueva naturaleza y hemos sido justificados, no podemos seguir andando en la carne. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amén. Gloria a Dios. Estamos en Él, nuevas criaturas. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabe? Pablo dijo, estoy muerto. Y sabe, los muertos no pelean. Los muertos no alegan. Los muertos no tienen que hacer nada, solo obedecemos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si entendemos ese concepto, gloria a Jesús, la justificación que Él nos da, que nos dice que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, quiere decir que nadie nos puede señalar, el diablo no nos puede señalar, los hombres no nos pueden señalar, nadie nos puede señalar porque Él ya nos declaró justo. Y lo somos. Amén. Aleluya. Gracias a través de esta gran obra de la salvación. Gloria a Dios. Hay otra palabra, la número 7, es la palabra adopción. Gloria a Dios. Él pone a los redimidos como hijos adultos en la familia de Dios. Nos adopta. La salvación tiene que ver con adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. La salvación tiene que ver con que ingresamos a ser parte de su familia como hijos adoptados. Él nos da su nueva naturaleza y ahora pasamos a ser adoptados. Y cuando se es hijo adoptado, o sea hijo natural, legítimo, como se llama, cuando se es ese hijo, un hijo adoptado tiene los mismos derechos mientras tenga el apellido y nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos justificó. Aleluya.
Gloria a Dios. A Él le plació adoptarnos. Y la adopción dice que Él pone a los redimidos como hijos adultos. ¿Y por qué dice como hijos adultos en la familia de Dios? Mire lo que dice Gálatas 4 del 6 al 7 para que entendamos más claramente esta condición. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando se es hijo, y mirando un poco los términos para referirse a un hijo, hay varios términos de acuerdo al grado que se tiene como hijo. Cuando se es un bebé, pues se le llama, hay un término que le dice tecnón. Pues es un bebé, tiene derecho a todo, es el consentido, lo cuidan en casa, le dan los regalos, recibe milagros, pero él va creciendo y después es un niño nepio, o sea, un niño inmaduro, un niño que no ha alcanzado la madurez. Pero aquí dice la palabra de Dios que cuando Dios nos adoptó, Él nos coloca como hijos maduros, adultos. Gloria a Jesús. ¿Por qué razón? Y eso tiene un nombre de cuyos, ese es el término. ¿Por qué razón? Porque el hijo maduro, adulto, ya tiene derecho a recibir la herencia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si vamos a recibir la herencia, gloria a Jesús, si somos hijos maduros, si somos hijos que hemos alcanzado un grado de madurez delante de Dios, pues podemos disfrutar de la herencia. Mientras no se haya, no se tome madurez, pues no vamos a poder disfrutar, porque el hijo, si es un hijo nepio, o es inmaduro, o si es un bebé, obviamente está bendecido porque está dentro de casa, pero no puede entregársele nada. Sigue siendo alguien inmaduro y a veces las personas, pero porque a mí Dios no me da, pero porque no me escucha, pero porque el Señor no esto, pero porque el Señor esto, porque le da aquel, porque le da, ¿sabe? Porque Él quiere que seamos maduros, que estemos listos para recibir esa herencia como hijos. Y eso es lo que Él habla en cuanto a la adopción. Somos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Hijo de Dios es el que lo cree en su corazón que Él es Dios y lo confiesa con su boca. Aleluya. Y así pues vamos llegando a la palabra clave, que es la palabra salvación. Estamos viendo 7 elementos, vimos hoy, que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con esa obra poderosa que Cristo hizo. Y aquí hay una palabra, salvación, es un hecho de la Trinidad. ¿Qué es salvación? Es un plan de la Trinidad. ¿Sabe? El Padre, Él fue el que estableció y el que creó todo, ¿cierto? El Hijo vino a ejecutar la obra que el Padre estableció, creó, y el Espíritu Santo está guardando esa obra que el Padre estableció. Esa obra que el Hijo vino y ejecutó, esa salvación. Y el Espíritu Santo la está cuidando. Entonces la salvación es un hecho de la Trinidad. Por eso estamos tan seguros y tan confiados que Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo están metidos en esta obra de la salvación. No es cualquier cosa. No es solamente decir, te confieso como mi Señor y mi Salvador, es algo mucho más grande. Es creerlo de acá, porque esto produce una vida eterna, una vida de poder. Esto produce una vida de paz y tranquilidad en el alma. Y esto produce una vida de sanidad, de gozo, de seguridad en estos tiempos de pandemia. Gloria a Jesús. Así de que él dice que es un hecho de la Trinidad por el cual el pecador es redimido de la maldición de la ley, justificado, conservado, dejado en libertad del dominio del pecado, santificado y perfeccionado, gloria a Dios, entera y eternamente en la imagen de Cristo. Wow. Por eso la salvación tiene tantas palabras implícitas, poderosas, porque es una obra completa que hizo Cristo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y ya concluyendo, miremos lo que dice ahí en la escritura
Romanos para que lo podamos entender muchísimo más. 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo lo que vimos hoy, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, dice, porque con el corazón se cree para justicia, la fe, aleluya, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Aleluya. Yo sé que en la audiencia que tenemos en este momento, los que nos están viendo, escuchando, muchos han creído en el Señor, pero hoy dejemos que la presencia de Dios venga a nuestra vida en este momento y confesémoslo. Amén.